Bueno, buenos días chicos. Vamos a comenzar con la actividad del día de hoy, la semana 2. Y bueno, vamos a dar algunos preliminares importantes de cómo vamos a trabajar. Para ello recuerden que cualquier duda o cualquier situación nos estamos escuchando por Facebook o por correo electrónico. Cualquier duda o circunstancia, estamos ahí para ayudarles. Como saben, a veces tardo un poquito en responder debido al alto grado de alumnos que tengo a mi cargo, pero hacemos lo posible para que tengan solución lo más pronto. Bueno, vamos a compartir pantalla. Espero que la alcancen a ver. Y nos vamos para acá. Muy bien, ahí estaremos viendo nuestro Classroom, donde bueno, un error, y qué bueno que me lo pusieron por acá. Lo había posteado según para el 5 de octubre, pero pues bueno, error de dedo, por ahí una disculpa. Y bueno, ya estamos por acá. Bien, en trabajo en clase tenemos esto que es nuevo, es pensamiento computacional, algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigo. Son 4 elementos de los cuales en primera instancia tenemos un documento donde el profesor los trata de empapar de información, los trata de orientar en el sentido de conocer este ámbito que es muy importante hoy en día, en pleno siglo XXI, para aprender no a programar de manera directa en lenguajes de alto rango, no, es que se aprenda a emplear algunas herramientas que ya existen en Internet de una manera muy fácil para desarrollar aplicaciones o desarrollar algún programa muy sencillo a partir de código o de un lenguaje que normalmente está orientado al español, ¿vale? Hay algunas restricciones o digamos algunas simbologías especiales, cierta forma de cómo hacerlo, pero bueno, eso lo vamos a conocer poco a poquito, puesto que en la programación siempre hay reglas, formas de cómo adecuar cada una de las elementos de instrucciones, ¿sí? Que a pesar de que no estamos viendo un programa de alto rango, sí es necesario conocerlas para poder desarrollar los productos que vamos a estar viendo. Dice así, para sumergirnos en este nuevo tema de conocimiento abstracto, es importante saber que el pensamiento computacional tiene la finalidad de fortalecer esas habilidades cognitivas de pensamiento reflexivo y analítico, a través del uso de una metodología específica, basada en la identificación de un algoritmo, creación gráfica de flujo de datos, a través de un diagrama y de un pseudolenguaje que permita identificar los tipos y rasgos operativos de cada instrucción. Lo anterior nos permitirá resolver problemas de cualquier tipo de la vida cotidiana. En otras palabras, prepárate para sentar las bases de esta nueva forma de aprender. Es la nueva alfabetización en el pleno siglo XXI, que a partir de ese conocimiento construiremos código muy sencillo en la computadora. ¿Ok? Entonces, esa es la invitación que hacemos en este concepto novedoso para ustedes, pensamiento computacional, invitándolos sí a manejar programas de esta forma, de manera reflexiva, analítica, que nos pidan resolver algún problema matemático sencillo a través de la programación. Bueno, tenemos dos cositas muy sencillas. Uno, tenemos aquí un documento preparado. Lo tomé de un pequeño extracto de la revista Milenio por el doctor Carlos Enrique Ramírez. Me interesó mucho porque es un profesor investigador de Tulancingo, entonces, por un lado es mexicano y bueno, pues por otro lado, pues la información que está revirtiéndose aquí, que se está reflejando, es muy interesante, hace relevancia a características del pensamiento computacional de una manera muy sencilla, muy fácil de comprender, sin necesidad de tener documentos bastante amplios. Es un documento, como ven, de 4 páginas, no ocupa más espacio, creo que está bastante adecuado para los chicos en la situación a distancia que estamos trabajando. Y bueno, nada más quisiera compartir esta pequeña semblanza donde, bueno, tenemos aquí unos ejemplos que se pusieron
donde rescato estos dos, que son los que precisamente vamos a estar checando. Sane, como parte de programación estructurada, ¿sí? Muy sencillita, muy fácil, no es, como les digo, de alto rango. Y de este lado tenemos una animación, donde tenemos un background de un camino ahí de nieve, ¿verdad? Y cada uno de estos objetos, de estos bloques, se van a ir enlazando uno con otro para que un personaje camine de manera de zigzag en este ambiente. Entonces, estos son los dos ambientes que vamos a estar viendo. Vamos a empezar con este, es el que me interesa un poquito más, y ya probablemente para la siguiente sesión ya estaríamos trabajando un poco de Scratch. ¿Ok? Bueno, hay que leerlo, por favor, importante tenerlo a la mano, porque también de una vez aviso, para la semana número 4, falta pasar la 3, para la 4 tendríamos que presentar un formulario tipo examen, donde se van a reflejar todos los elementos que hasta el momento han ustedes elaborado. Ese tipo de examen obviamente va a tener un peso, un valor en su evaluación del bloque 1, considerando todo lo que han desarrollado en el pasado, ¿vale? Entonces, sí necesito que lo chequen para que no los agarremos ahí en curva. Y bueno, una vez que hayan leído este documento, aquí les pongo una presentación elaborada por un servidor. Esta presentación está hecha en el ambiente de Prezi. Prezi es una herramienta online, donde al momento de hacerle un clic, voy a necesitar que lo descarguen. Al momento de descargarlo, se instalará en el equipo de cómputo. Tenemos dos maneras de hacerlo. Una, que es descargando e instalando, como te comento, y la otra es de que si tienen algún problema de no poder verlo, les voy a mostrar un enlace para que se los pueda dar a través de Facebook, y ese enlace, al darle clic, lo único que necesitamos es activar un plugin para permitir y ver cada uno de los objetos que se crearon en la presentación. Entonces, lo que vamos a hacer es descargarlo. Ahí lo tenemos, es ¿sí? Dice Prezi Windows 1. ¿Por qué dice 1? Porque bueno, ya tengo acá uno que ya descargué con algunos otros chicos. Cuando tú lo descargues se va a ver de esta manera. Lo vamos a poner ahí en guardar. Sí, ahí está el objeto ya descargado en tu PC. Le damos un clic y esperamos a que se inicie la presentación. ¿Ok? Al momento de iniciar la presentación, antes probablemente tu equipo, o si no es que te va a decir inmediatamente Windows está protegiendo tu PC. Esto es porque no tiene firmas electrónicas el archivo, ¿sí? Entonces lo único que hay que hacer para abrirlo es irse a más información, está el nombre de la aplicación que quiero que cheques, y como es un editor desconocido, pues no encuentra esas firmas que te digo. Entonces lo único que se hace nada más es ejecutar de todas formas, y ya en pocos segunditos ya vas a tener ahí el archivo cargándose. ¿Ok? Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran comentar por el momento? ¿Todo bien? Ok. Ok. Una disculpota si me escuchan ahí medio ronco, es que andamos ahí medio enfermos de gripa, ahora nos pego. Mil disculpas, chicos. Ok. Bueno, pues ya que se haya descargado, ¿verdad? Nos va a dar esta ventana. Esta ventana es precisamente ese material que necesito que chequen. ¿Cómo lo vamos a estar revisando? Pues simplemente presionamos la tecla de la flecha a la derecha. Al momento de estar dando tecla flecha a la derecha como si fuese una lámina en PowerPoint, hace exactamente una animación y nos va presentando los textos y objetos. Entonces, sí necesito que revisen esta parte, por favor, se los encargo mucho. Eso está pensado y predispuesto para la semana. Recuerden que aquí notablemente nos vamos a cuestiones de carácter procedimental o de información general. No me puedo detener mucho tiempo, puesto que el tiempo en línea pues es bastante valioso ahorita, ¿no? Entonces, si necesitamos que lo revisen, por favor, se los encargo, porque de aquí voy a sacar preguntas clave para su examen, incluso para lo que estemos haciendo posteriormente, ¿vale?
Entonces, finalizo la presentación en este momento, ya les dije cómo descargarlo para que lo revisen. Le pongo un escape y rápidamente me regresa al entorno inicial. Cierro la pantalla y va a permanecer como archivo. Si tú te vas acá a descargas, el archivo permanece aquí, ¿sale? Ya si tú lo quieres eliminar en algún momento dado, tendrías que apretar suprimir, o si no, lo puedes dejar ahí para revisarlo. No es necesario volverlo a descargar. Bien, una vez entonces haber checado esos documentos, ¿verdad?, de pensamiento y de este PDF y esta presentación, pues ya te vas a dar una idea un poco más general de cómo vamos a estar trabajando en esos dos ambientes. Por lo que dentro de la metodología de la programación, en este caso propiamente de pensamiento computacional, tenemos tres elementos fundamentales. Vamos a empezar a hablar del tema de algoritmo. El algoritmo, en el área de pensamiento computacional, es muy importante determinar la manera de cómo podemos referir un problema para dividirlo en sus partes más simples y darle una solución expedita. ¿Sabías que los algoritmos los vienes conociendo ya desde hace tiempo atrás? Y son parte fundamental de nuestra vida cotidiana, en donde muchos de ellos los ejecutamos de manera intuitiva. Te invito, en este apartado, a comprenderlos y a trabajarlos a través de problemas muy básicos. Bueno, esto del pensamiento computacional es algo que ya tienen ustedes arraigado. Tal vez no lo conocen como tal, porque lo han presentado con algunos otros nombres, pero voy a citar un ejemplo, por ejemplo, en el caso de física, que cuando existe un problema donde dice a qué velocidad se desplazará un móvil en un tiempo determinado en una distancia X. Calcule la velocidad. Ese es un problema muy sencillo de hacer en física, donde probablemente el profesor o la profesora te decía, para que no te hagas bolas, para que trates de comprender el problema, tienes un método a seguir, una forma de resolver el problema. Y ese método a seguir es una serie de palabras que al momento de estarlas analizando y pensando, vas a llegar a la solución del problema. Y empezamos con la parte de datos, donde tenemos que checar qué información nos están dando de entrada, cuál es la incógnita que debemos de calcular. Después pasamos a algo conocido con el tema de fórmula. La fórmula la conocemos muy bien, velocidad igual a distancia sobre tiempo. Y después verificar si existe algún despeje. En este caso, en el ejercicio que se está comentando, no hay ningún despeje, es algo directo, porque la incógnita es la velocidad, no hay que despejar variables. Después vendrán las operaciones y finalmente el resultado. Pues todo esto que te estoy comentando de datos, fórmula, despeje, operaciones y resultado, pues es eso, es precisamente el algoritmo. Es un algoritmo que de forma eficiente, con pasos ordenados, bien clasificados, me ayuda a identificar el problema desde su forma más básica para darle una solución. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Ok, muy bien. Tendiendo a esa situación, considerando este pequeño ejemplo que acabo ahorita de comentar, vemos este video de lo que es un algoritmo. Una vez que ustedes lo hayan revisado, es un video que me parece bastante intuitivo, muy claro, de cómo llevar el tema de algoritmos. Se van a dar cuenta más fácilmente cómo determinar, cómo reconocer cada uno de sus elementos simples y empezarles a dar una solución, ¿sí? Entonces, se los dejo ahí también a su disposición para que lo chequen, ¿sí? Un algoritmo no necesariamente tiene que ver con cuestiones de informática, con cuestiones de matemáticas. Nosotros también desde el ámbito personal o social existen diversidad de algoritmos, ¿sí? Nosotros incluso para nada más irnos a bañar y salir preparados ya para estar frente a un equipo de cómputo, también hay una serie de pasos o reglas que consideramos para poder hacer ese proceso. No puedo yo faltar a la regla, en el sentido de que si me levanto de cama y voy directamente a la regadera, ¿en qué momento yo me pregunto
me quité la ropa para pasar a la regadera y bañarme. Entonces es un paso que por ahí posiblemente estoy negando, y ese sería una falta a la regla dentro de ese proceso de bañarme, ¿vale? Entonces son cosas muy sencillitas de las cuales poco a poquito, al momento de conocerlo por video, ya van a tener toda la disposición de poder hacer este documento. Es el primero de 3 que les estoy pidiendo realizar, de tal manera que si ustedes lo descargan del ambiente de Classroom, les va a mostrar este documento en formato PDF, perdón, en documento de Word. Lo abro y al descargarlo lo tienen que ver así. Ok, ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Colocar en la parte de arriba, en el encabezado, nada más activarlo con un doble clic, su nombre completo por favor, para poderlos identificar al momento de descargar el archivo, el grupo, doble clic afuera y ya tienes la parte del escrito. Objetivo: que a partir de la revisión de las ligas anteriores, identifiques el algoritmo. Y bueno, aquí también te acompaña otro pequeño enlace que al momento de darle clic nos va a dar un portal que, si aún no nos quedó muy claro con el tema de video, con esta pequeña información no más, no les quise poner algo más amplio, con esto creo que queda muy claro. Solamente basta darle una revisadita de lo que es y sobre todo de las características que tiene. Punto, se acabó. Con el video y con este enlace, creo que para ustedes es suficiente para que ya el chico o la chica ya tenga una visión más general de lo que es este concepto. Una vez revisado ese material, tenemos que definir con nuestras propias palabras qué es lo que has entendido al respecto del tema. Esa información la voy a querer un poquito acá abajito. Dice, define con tus propias palabras qué es un algoritmo, y aquí hay una pequeña casilla, una casilla de control, donde ustedes al momento de escribir automáticamente les va a bajar el texto, se acomoda, se ajusta sin ningún problema. Recuerda que es muy importante, chico, chica, por favor, que la información que lleguen a poner en este punto sea exclusivamente bajo sus propias palabras, ¿sí? Sea algo parafraseado. No debe de ser algo copiado y pegado o traído de cualquier otro sitio de internet. Para eso tú anteriormente ya revisaste los videos, los materiales correspondientes, para que tú puedas brindar una opinión al respecto, ¿vale? Entonces ahí está, defínelo, hay que redefinirlo de acuerdo a tu óptica. Y bueno, vamos a revisar este pequeño ejemplo muy importante. Dice, cambiar una rueda pinchada a una rueda ponchada de auto. Para empezar, el algoritmo siempre va a tener ese inicio y ese fin, que es una característica importante de este concepto. Los algoritmos deben de ser finitos, deben de tener ese inicio y ese fin. No deben de ser algoritmos infinitos o algoritmos precisamente que no tengan finalidad, puesto que ahí estaría faltando a la regla. Es una norma muy importante. Cuando lean documento van a enterarse de esas características. Ahora, ¿qué pasos hago yo a nivel personal? Por ejemplo, Israel. Cada quien tiene su forma de cómo cambiar una llanta. Aquí lo importante es resolver el conflicto. En el paso 1, lo que yo hago es abrir el baúl. De abrir el baúl saco la rueda de auxilio, después saco el gato y levanto el coche. De esa manera, con estos primeros 4 pasos, yo estoy teniendo al alcance la rueda que voy a poner, el material que necesito para levantar el auto, y empiezo un proceso que se llama repetir. Ese proceso repetir implica sacar tuercas. Son varias tuercas, 5, 6, etcétera, de las cuales hago este proceso. Hasta que no haya más tuercas, saco la rueda y pongo la rueda de auxilio. Es un proceso repetir donde implica ejecutar varias veces esto para obtener esa rueda que está ponchada y extraerla. Finalmente, al momento de poner esa rueda de auxilio, ahora tengo que hacer un proceso anterior al que hice de sacar las tuercas. Es crear otro repetir, por ejemplo,
donde ahora tenga que poner las tuercas y hasta que estén todas, bajo el coche, guardo la rueda y guardo el gato. De esa manera yo estoy resolviendo el conflicto de cómo cambiar esa rueda ponchada. ¿Ok? Pero esto es desde la óptica de Israel, de su profesor. Ustedes, cada quien, cada chico, cada chica, tendrá una visión completamente diferente. No hay problema del número de pasos. Aquí no necesariamente es una regla de tener 10 o 11 pasos como lo está haciendo el profesor, no. Ustedes pueden hacer menos o incluso pueden hacer un poquito más y con eso estarían resolviendo ustedes el tema. ¿Sale? Entonces, ojo, muy importante con este ejemplo ilustrado para que ustedes en la parte de abajo hagan 3 problemitas. Uno de ellos es preparar agua de limón. Ajá, son problemas prácticos de la vida, normales. Sí, ahorita no nos estamos metiendo a temas exclusivos, ¿no? ¿Cómo preparas agua de limón? Paso 1, primero viertes agua, o en el paso 1 exprimes primero los limones, o mezclas los limones con el azúcar y después los metes ya en el agua en la jarra. Cada quien tiene esa forma muy particular de hacerlo. Entonces lo que queremos es de que retomes el ejemplo tal cual como te lo estoy comentando en este punto, de un inicio y fin con su línea, y ya los pasos 1 y 2 ya los vas a ir poniendo aquí poco a poco. Así para el agua, así para resolver la suma de dos valores enteros conocidos, ¿verdad? Por ejemplo, la variable a vale 3, b vale 8. ¿Cómo hacemos un proceso de suma? ¿Cómo pudiésemos explicárselo, por ejemplo, a un niño, ¿verdad? El proceso de suma a través del símbolo más que conocemos? ¿Cómo le indicarías paso a paso resolver este conflicto? Para, bueno, finalmente ya después llevarlo a nuestro entorno, que bueno, en este caso es la computadora. Y finalmente lavar la ropa. ¿Qué proceso haces para lavar la ropa? Paso 1, paso 2, paso 3. ¿Vale? Entonces, una vez terminado esto y la definición de arriba, finalmente queremos que todos converjan a una situación de reflexión, de conclusión, de qué es lo que aprendieron a lo largo de trabajar este concepto. ¿Vale? Eso sería parte del primer documento y se va a guardar con el nombre de ustedes, empezando por apellido paterno, materno y nombres. No me vayas a cambiar las palabras del lado izquierdo ni del lado derecho, eso va a quedar así para que yo docente me dé cuenta de la clasificación del archivo que estamos trabajando a lo largo de los diferentes bloques. Así déjalo, nada más te pido que cambies estas partes para que se modifiquen y se pueda poner tus datos de nombre, nada más. ¿Sale? Bien, terminado, cierras, guardas y si quieres subir el archivo a Classroom, de una vez, si no los puedes ir almacenando en una carpeta que tú prefieras. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran comentar acerca de ello? ¿Seguros? Ok. Bueno, muy bien. Una vez hecho eso, vas a irte hacia atrás. Ajá, y vas ahora al segundo elemento que es diagrama de flujo. El diagrama de flujo, que también es parte de la metodología de programación estructurada, nos dice: la naturaleza del flujo de la información o datos es necesaria para saber interpretar la manipulación realizada por un computador, y es necesario evaluar y graficar cada proceso. Estas formas geométricas definidas de antemano se conectan entre sí a través de flechas y líneas que marcan la dirección y establecen el recorrido de la información. Tal pareciera como si se tratara de un mapa. Este tipo de documento se utiliza en disciplinas como programación, economía, procesos industriales y psicología cognitiva. Te invito a conocerlos, ya que son pieza clave dentro de la metodología de programación. Y tenemos algo similar a lo de arriba. Tenemos un video donde igual al momento de correrlo, vamos a ver, voy a adelantar un poquito hasta aquí. En esta parte, cuando hablamos de esos símbolos de diagrama de flujo,
Estas son las figuras geométricas que vemos. Hay más, por supuesto que hay más, pero estas son las más basiquitas que vamos a estar elaborando, que vamos a estar trabajando en el momento de crear nuestra gráfica. Este objeto que ven aquí, que tiene forma de elipse alargada, es para marcar el inicio y el fin de todo mi proceso, diagrama de flujo. Este rectángulo es para crear elementos de abstracción, por ejemplo, alguna suma, alguna resta, alguna multiplicación, algo que tenga que ver con alguna operación de tipo aritmética, o de algún proceso mental que en algún caso se necesita para crear el algoritmo, perdón, el diagrama de flujo de algún entorno de la vida cotidiana. Esto se encierra a través de un rectángulo y se denomina proceso interno. Esto que estamos viendo aquí es un trapecio que figura para entrada de datos y salida de datos también. O sea, sé que nos referimos a entrada y salida electrónica, es decir, en pantalla. Si yo estoy haciendo el proceso de una suma y quiero reflejar el resultado en pantalla, se utiliza este símbolo. Sin en cambio, este que es de salida de información también, como este también que es de entrada y salida, este reflejaría el resultado de la suma en papel, es decir, en una hoja tamaño carta de manera física. Entonces, he de ahí la diferencia entre estos. Este es de entrada y salida, y este es de salida, sí de información, pero en papel. Ojo con esto. Tomar la decisión es un rombo donde se hace uno la pregunta de si se ejecuta tal cosa y se cumple la condición, se realizan ciertas instrucciones. De lo contrario, se realizan algunas otras. Esta toma de decisión es punto clave para continuar más adelante nosotros en las siguientes semanas en la realización de nuestros pequeños programas en Zen. Esto lo vamos a estar trabajando frecuentemente en conjunto con otras estructuras de control. Este conector es un círculo y esta herramienta, este pequeño gráfico, también nos va a servir para poder precisamente reflejar un subprograma. Este prácticamente no lo vamos a usar, lo que sí nos interesa son estos, todos estos de acá arriba. Lo demás, haciendo un ejemplo un poco más palpable, si adelantamos el video, esto es lo que vamos a trabajar, ¿vale? Esto es lo que vamos a diseñar prácticamente. Ahorita voy a hacer un ejemplo para que ustedes puedan verlo de manera directa. Una vez revisado el video, nos vamos acá al documento, lo descargan y les va a aparecer esto de acá. En un principio se van a sacar de onda probablemente o van a pensar, oiga maestro, me está dando usted un prototipo de diagrama de flujo completamente distorsionado en línea. No, sucede que cuando ustedes checan la vista previa del documento, se distorsiona. Eso lo hace ya directamente en la red. Pero cuando ustedes lo descargan y ya lo abren directamente de forma local con la aplicación, pues se va a ver de esta manera, ¿sale? Se va a ver bien elaborado. Es de ahí que hay muchos chicos que de repente me dicen, maestro, yo ya subí mi archivo y no sé por qué en internet me lo distorsiona. Y ya llevo 5 veces haciendo lo mismo. No te preocupes, eso ya lo sabemos, ¿sí? Por favor, repito, no te conflictúes en ese sentido. Y si tú lo hiciste bien, pues al momento de que el profesor lo descargue desde este lado de la pantalla, pues no vas a tener ningún problema. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? Ok, sale. Bien, continuamos. El objetivo. A partir de la revisión de la liga correspondiente al diagrama de flujo, es esta, vuelves a hacer lo mismo que en el anterior. Te estoy otorgando un segundo enlace para revisar pequeños rasgos interesantes de este concepto, características interesantes sobre el tema del diagrama de flujo, para que se revisen. Una vez que tú lo hayas revisado, ¿verdad?, que ya lo hayas checado, cierras y con el video que ya hayas ubicado, pues bueno, ya vas a tener una mayor visión.
Vamos a revisar el ejemplo que tenemos aquí. Dice, diagrama de flujo compra de zapatos. Ese es mi problema. El diagrama de flujo comienza, como te había dicho, con este símbolo especial que es un elipse alargado, que claramente marca el inicio y acá tiene su fin. Por eso se repite, inicio y fin. Aquí estamos utilizando el trapecio. ¿Por qué el trapecio, profesor? Porque es el símbolo que me permite manejar entrada virtual, o bueno, en este caso entrada de datos y salida de datos. Por eso se repite también acá, entrada y salida. Vienen las flechas de flujo y viene este rectángulo que es el proceso mental de elegir el modelo que a mí me guste. Es un proceso donde de los cientos de zapatos que existen en una boutique o en una tienda, pues tengo que hacer el proceso de abstracción de elegir ese modelo que me agrade. Una vez que lo haya encontrado, tengo que verificar si existe de mi talla. ¿Sí? Esa verificación es un tipo de pregunta, ¿hay de mi talla? Ajá. Si hay ese par de nuestra talla, va a existir un evento verdadero y un evento de tipo falso, en dado caso que no exista. Si encuentro el modelo y de mi talla, entonces lo que hago es el proceso de compra de zapatos. Y una vez que los haya comprado, salgo directamente de la tienda y finalizo. De lo contrario, si no encuentro zapatos de mi talla, pero sí el modelo, pero no cumple esta condición, entonces, bueno, simplemente me voy a la parte negativa, falsa, y lo que hago es volver a entrar a otra tienda. ¿Sale? De esa manera, el diagrama de flujo nos da a entender cómo es que va trabajándose la información. ¿Sale? Una vez que hayamos comprendido este pequeño tema con el ejemplo, se requiere también de contextualizar con tus propias palabras que entendiste del concepto y hacer 3 diagramas de flujo. Un diagrama que te permita preparar el agua de limón, qué simbología especial y qué palabras vas a utilizar para preparar el agua de limón de inicio a fin. Después, resolver la suma de los dos números anteriores, dos números conocidos, cuál sería el proceso de elaborarlos, cuáles diagramas o figuras geométricas vas a utilizar y finalmente viene el lavado de la ropa. Para utilizar las figuras que necesitas para la elaboración de este producto, las vas a encontrar en el menú de insertar. ¿Sí? Una vez que tú hagas clic por aquí en el área de trabajo de la hoja, te vas a formas, dentro de insertar formas y en la parte de abajo hay un apartado que dice diagramas de flujo. Ahí vas a encontrar algunas figuras que ya revisaste. Ajá. Por ejemplo, este que es el de inicio y fin, lo plasmas, lo tomas y lo haces. Una vez realizado el objeto, recuerda lo aprendido en semestres pasados. Puedes aplicar la edición de la forma, de tal manera que puedas escogerlo tal vez así, o con esta línea de color amarillo, un tanto más remarcada, etcétera. Eso ya lo puedes hacer acá. Si quieres ver la línea un tanto más gruesa, pues bueno, ahí lo tienes. Después las flechas las tienes de este lado. La flecha con la tecla Shift sostenida, haces esto, inmediatamente ahí lo tienes. Y para no desarticular un poquito el tema del color, pues bueno, nada más lo seleccionas aquí, en este punto, ¿vale? Una vez que ya vayas construyendo poco a poco las figuras, vuelves de nuevo aquí a insertar formas, ya para que no te vayas a este punto, y inmediatamente encontramos aquí el evento de entrada de datos, que es este. Ajá, lo seleccionamos, lo construimos, lo ponemos en posición, y una vez en posición, hacemos lo mismo. Nos vamos a la línea, ahí está, y aplicamos el mismo grosor. Ahí está, ¿sale? Y entonces de esa manera, comunicando bien los objetos, construyéndolos poco a poco, vas a resolver cada uno de los problemitas que te estoy ofertando. Recuerda utilizar la herramienta de zoom para poder ampliar. Yo lo recomiendo porque si luego lo dejamos a nivel normal,
de 50%, que es lo que utilizamos frecuentemente para ver texto, no se alcanzan a ver detalles de cómo estamos juntando los componentes. Entonces sí sería necesario aplicar un poquito de zoom, trabajar un poquito la barra de desplazamiento, para que de esa manera tengamos un poco más la manera de juntar o arrastrar objetos. ¿Cómo le vas a poner los textos? Con el botón derecho del mouse te vas a agregar texto y de esa manera pones, por ejemplo, la palabra inicio. Seleccionas, porque se pierde un poco la mitad del texto, y reduces. Al reducir, aplicas un color de texto recargado y ahí tienes parte de lo que va a ir como texto en las figuras geométricas. ¿Okay? Entonces se los encargo mucho esta parte, por favor. Tienes que resolver con diagrama de flujo este tema de la suma de dos números y finalmente este. Al terminar, no se te olvide colocar tu conclusión, ¿sí? Una reflexión de lo aprendido, y con ello ya estás guardando tu segundo documento poniendo tu apellido paterno, materno y nombre. ¿Ok? Necesito información que sea, sí, sustanciosa, ¿verdad? Sobre todo en las reflexiones y en las definiciones. Sí necesito que realmente al momento de leer la interpretación de cada uno de ustedes, realmente se vea que el chico leyó, que el chico estuvo activo en el proceso de elaboración de su producto, para que puedas alcanzar los índices de calificación más grandes. ¿Ok? Porque luego nos conformamos con unas pequeñas líneas de texto y eso a veces no da a entender a grandes rasgos el tema. Sí necesito que lo expliquen a detalle, por favor, para que podamos llegar a esas calificaciones serias. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, chavos? ¿Todo bien? Ok. Bien, vamos al último tema que vamos a checar de tarea, que sería nuestro pseudocódigo. El pseudocódigo también es parte de esta metodología de programación, donde dice, se define como una parte intermedia de programación estructurada. Es un código falso, utilizado para determinar la intencionalidad de cada línea de instrucción. Al momento de programar dentro de un IDE o lenguaje de programación de alto nivel en particular. ¿Qué es esto? Un IDE es un entorno de desarrollo integrado, es una plataforma donde, bueno, ya nos permite programar con lenguajes de programación de alto rango. ¿Sí? En nuestro caso, solamente lo vamos a hacer siempre y cuando en algún momento ustedes opten por estar algunos chicos en el área de programación. Ahí se les invita a ver un poquito de programación en Java, desarrollo de aplicaciones con Android, entre otras cosas. Pero eso solamente lo vamos a ver entre quinto y sexto. Ahorita de esta forma, con lo que viene siendo el uso de pseudocódigos, hay un programa intermedio que vamos a trabajar que se llama Sein. Sein nos va a permitir emplear nuestro lenguaje natural con con una serie de simbologías y palabras reservadas que finalmente al momento de mezclarlas vamos a estar trabajando ese lenguaje falso, ese lenguaje intermedio entre lo que es programar o lo que sería programar en alto rango y lo que sería una comunicación directa con nuestro propio lenguaje para entender cómo estamos interpretando estas líneas de instrucción en la computadora. Esas palabras reservadas se les conocen con el nombre de mnemotecnias. Esas mnemotecnias que ahorita vamos a revisar se van a presentar en palabras de color negro. Y finalmente esto pues nos va a permitir mezclarlas para comunicar o simular lo que haría una máquina al momento de procesar cada línea de código. Tenemos lo siguiente, este video de que es un pseudocódigo, el diccionario del programador, que bueno, tenemos este cuate que es un español, lo van a escuchar en primera instancia un poco raro con las palabras, pero es de lo más cercano que les encontré por el momento de un buen entendimiento del tema. Lo expresa de una manera muy clara, ¿sí? Y muy sencilla. En 3 minutos prácticamente ya estás tú entendiendo cómo se crea un pseudocódigo. Me voy hacia atrás
descargas el material adicional que te estoy colocando en esa sección y lo que vas a encontrarte es esto. Ajá. Es nuestro último y tercer documentito para que lo puedas trabajar en esta semana. Revisas el URL con un control clic. Ajá. Revísenlo por favor, estos enlaces, sobre todo este en particular que también me interesa mucho. Está un poquito plagado de un poco más información. Revisa estos videos, si tienes la oportunidad de hacerlos, son muy buenos. Y esta es la lista de las palabras reservadas que quiero que hagan referencia. Para todo pseudocódigo también existe un inicio y un fin de líneas de instrucción. Para definir variables también, para leer una variable, para escribir una variable, también existen esas palabras que tenemos que colocar para poder identificar qué variables van dentro de un proceso, qué variables tengo que pedirle al usuario y qué es lo que va a escribir la máquina como texto en su mensaje final. Entonces, chéquenlo por favor para que lo ubiquen de mejor manera y al momento de abrirlo tenemos esto. Vamos a checar el ejemplo, lo voy a hacer un poco más grande para que podamos verlo. Y dice pseudocódigo, inicio. Observa que el pseudocódigo al igual que el algoritmo, no te confundas, aquí es inicio y fin nada más. Aparece la línea de enlace, es muy importante trazar las líneas para que se vea bien nuestro protocolo de desarrollo. Iniciar, variables a igual a 0 y b igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué problema tenemos? Comparar dos números cualesquiera, es decir, a y b. Los vamos a comparar en tres eventos. A y b cuando son iguales. A cuando es mayor a b y a cuando es menor a b. Ajá. Entonces igual, mayor y menor. De esa manera, en primera instancia necesito inicializarlas en 0. ¿Para qué? Para que después el usuario, a través de teclado, lea un valor que va a ser inserto por él. Por eso dice leer el primer valor numérico. Yo por tecla ingreso el número 4 y lo que hace, en este caso mi pseudocódigo, es que ese 4 guarde el valor en la variable A. Estas palabras que están en negro, iniciar, leer, guardar, leer, etcétera, todas estas que están viendo en negro son esas mnemotecnias que se utilizan para identificar los procesos que se llevan en cada uno de las instrucciones. Por ejemplo, al momento de guardar ese 4 en la variable A, inmediatamente leo el segundo valor que el usuario final va a introducir por teclado. Y aquí 5 tendría que guardar, aquí en normal, en la variable b. ¿Ok? De esa manera y respetando la simbología que tenemos, la máquina ya está leyendo dos valores que el usuario introdujo por teclado y los está almacenando. Después entra el proceso de iniciar una comparación. Iniciar sí, finalizar sí. Y aquí viene la primera comparación. Si A es igual a B, entonces la máquina me va a escribir este concepto, este texto. Pero ya habíamos dicho que A vale 4, lo voy a poner aquí al ladito, y B vale 10. Por lo tanto, esto no se cumple, no son iguales. De ahí salta el siguiente evento de comparación y dice, si A es mayor a B, entonces escribe el valor A es mayor a B. Estamos observando que A no es mayor, porque es 4 y este es 10. Por lo tanto, este segundo evento tampoco funcionaría. Y de ahí saltamos al tercero. De lo contrario, si A es menor a B, el valor de A es menor que B. Este evento lógico es el que realmente funciona, porque de acuerdo a los datos que el usuario introdujo por teclado, vemos que A vale 4 y B vale 10. Por lo tanto, esta es la instrucción o el evento lógico que se está cumpliendo. Por lo tanto, yo tendría una salida directa de información con este texto. De esa manera se construyen
los pseudocódigos. De esa forma se tiene que respetar la simbología, las palabras reservadas, por eso te las estoy colocando de ese color para que cuando tú construyas tus debidos procesos tomes esto como ejemplo fundamental de cómo representarlos. ¿Dudas por el momento? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok, sale. Terminamos. Define con sus propias palabras qué es un pseudocódigo. Ahí está. Y vienen los 3 ejercicios. Igual, tienes los rectángulos, los espacios, para que tú puedas resolverlos y guardar el archivo de la misma manera. Con eso, bueno, pues ya aplicas tu conclusión y ya lo subes directamente al espacio de trabajo. Para aquellas personas que tengan problemas al ver el enlace de lo que les puse del Prezi, me lo comentan por Facebook para enviarles la dirección electrónica si no lo alcanzan a instalar en su equipo, como se les comentó hace un momento. Voy a mostrar el dato. Cuando yo les envíe la dirección electrónica de Prezi, es decir, aquí se las voy a compartir, por ejemplo. Aquí vamos a editar. Y en editar, cuando yo te envíe, va a aparecer así. Cuando yo te envíe el enlace, en un principio lo vas a abrir en tu equipo de cómputo y esto es lo que va a pasar, que dice Adobe Flash Player está bloqueado. Tienes que ejecutar Adobe Flash Player para acceder a esta presentación en Prezi. Entonces, cuando te aparezca esto y yo te envíe el enlace por Facebook, si es que me lo solicitas, aprietas este candado y con el botón derecho del mouse, donde dice Flash, dice preguntar predeterminado, le cambias a permitir. Ahí en permitir, al momento de darle un clic, haces un clic afuera en el área de trabajo del explorador de Windows o en este caso de Google y le pones volver a cargar y con eso automáticamente ya tienes de nuevo el material ahí presente y ya vas a poder ver la presentación que les hice en relación al tema de pensamiento computacional. ¿Ok? Entonces, para aquellos que no puedan descargarlo, incluso si están en su máquina, una vez pruébenlo para de una vez avisarme y se los envío por Facebook y ya puedan ver el material. ¿Ok? De lo contrario, luego yo me meto en otras cosas y ya ven que lo tardo un poquito. Si pueden checarlo, ábranlo, descárguenlo y ya me dicen ahorita en el transcurso de la sesión si tienen problema. Bien, regresando acá. Una vez que ya hayas terminado esto, ya lo subes y para la próxima clase sí ya vamos a trabajar la aplicación de Saint. Este Saint, como creo que ya lo habíamos visto en la clase pasada, hay 2 maneras de trabajarlo. Uno es de esta forma. Le vas a colocar Saint Online, entras a este link que aparece aquí, que diga www.rollup, abres este enlace y abriendo el enlace tienes aquí la forma para lanzar el producto. Le pones Launch File y te va a aparecer una ventana anterior que probablemente te diga con qué cuenta necesitas tú o quieres tú enlazarte con la aplicación. Hay 3 formas, puede ser por Google, puede ser por Facebook, puede ser por Amazon. ¿Sí? Yo recomiendo que escojan mejor la opción de Google para que tu cuenta de correo electrónico se enlace a este sitio web y de esa manera te permita abrir el contenido y poder trabajar en la aplicación. ¿Ok? La otra manera es que tú hagas la creación o levantes un correo nuevo aquí en este sitio para que te estén aventando algunos mensajes de actualización, de compra, etc. No es necesario, por eso es que yo recomiendo mejor el tema de enlace con Google. Al momento de enlazar esa cuenta te va a abrir ahora sí esta pantalla
y le vas a dar clic donde dice iniciar Sein con capacidades limitadas. No importa que diga la palabra limitada, con eso es más que suficiente para poder trabajar. En este segundo portalito pequeño que estamos viendo aquí, me comenta que si es necesario, yo usuario, crear un icono en escritorio en mi computadora para ahorrarme estos pasos, lo puedo hacer. De lo contrario, puedo cancelarlo y finalmente me va a dar esta ventana donde me comenta que desarrolle un perfil de desarrollador, pero no es necesario. Le puedes poner la tercera opción, no es necesario el perfil, y ya automáticamente ya tienes liberado el software. ¿Qué vamos a ver? Bueno, si queremos nosotros recrear un poquito el tema que hicimos, lo hago un poquito más pequeñito, ahí es bueno. El algoritmo sin título, o esto que viene siendo ya el programa que vamos a estar trabajando aquí, pseudolenguaje, me está pidiendo un título. Ese título siempre es importante colocarlo para identificar los programas que yo vaya haciendo. Por lo tanto, le voy a poner un hola mundo. Ojo, fíjate lo que aparece en pantalla. Pon mucha atención, mucha atención. Si yo dejo un hola espacio mundo, típicamente como lo hacen en procesador de palabras, no. Ahí estoy mal porque tengo que respetar ciertas reglas de sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Es la forma correcta de cómo escribir una línea de instrucción. Y aquí esto ya se empieza a reflejar. A pesar de que no es un programa de desarrollo de código de alto rango, sí es importante que aprendamos a trabajar el pseudolenguaje, que también tiene reglas reservadas. Y de entrada, pues aquí me está pidiendo que coloque un guión bajo. Ese guión bajo me va a resolver el tema de ya no tener ese error, ese mensaje de error que vieron en un principio. Si yo quiero escribir simplemente el texto llano de hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Sein, lo tengo que hacer a partir de esa palabra reservada llamada mnemotecnia, y esa palabra reservada se llama escribir. La palabra escribir me va a dar como salida en pantalla o en consola un texto que yo ponga dentro de estas comillas. Por ejemplo, lo que les decía, hola Israel, vamos a manejarlo así, bienvenido a Saint, y ahí lo tienes. Si yo le pongo clic en este botón verde que es ejecutar el proceso que tengo ahí para aventarlo en consola, en pantalla, el resultado de ese procedimiento simple, pues es esto. Esto es lo único que me arroja como resultado en esa línea de instrucción sencilla. Eso es lo más simple que en muchos libros comentan al momento de empezar a estudiar lenguajes de programación. Es el famoso Hola Mundo, donde es la primer línea de instrucción, la más simple de todas las que podamos hacer. Ahora, si lo llevamos a otro rango un poco mayor y queremos resolver, por ejemplo, abusados, voy a dar el ejemplo de cómo resolver el tema de una suma, por ejemplo, que ya va a ser después para la siguiente sesión, cómo resolver ese algoritmo, pseudocódigo y diagrama de flujo que tenga que ver con la suma de dos variables. Y bueno, primeramente necesito considerar una palabra clave que se llama definir, definir A, definir la variable B, y voy a definir otra que sea C. Estas tres variables las voy a manejar como entero. Esas variables de tipo entero van a recibir valores como 8, 5, 3, 2, 1. No pueden recibir valores con punto decimal o punto flotante. ¿Ok? ¿Por qué tres variables si es una suma de dos números, profesor? Porque acuérdate que la variable A almacena un valor X, B almacena un valor Y C almacena el resultado de esos elementos. Por lo que ahora me voy a dar a la tarea de dimensionar las variables con un valor. A vale 6 y vamos a decir que B vale 10. Vamos a respetar un poco la simbología de la buena práctica de programación. Y finalmente, ya que tenga esto,
viene el proceso de la suma. C es igual a A más B, punto y coma. Ese proceso de suma quiere decir que estos dos valores se están sumando y el resultado se almacena en esta variable. Finalmente, escribir, abro comillas, punto y coma, y aviento el mensaje de salida que deseo obtener. Por ejemplo, la suma es, dos puntos, dejo un espacio después de la comilla y el valor que almacena ese resultado es C. Si yo lo corro, si ejecuto mi pequeño pseudocódigo, mi programita, pues vemos que efectivamente aparece aquí el resultado, que es 16, que es la suma correcta de los dos valores enteros. ¿Ok? Entonces, ojo, porque esto es parte de lo que vamos a estar desarrollando ya a partir de la próxima semana. Ya necesito que trabajes en línea con este software o que lo descargues. Si tú lo vas a descargar, recuerda que lo puedes hacer e instalar en tu computador. Le pones descargar Zane, te vas a esta opción que dice descargar Zane, aquí, zanesourceforce.net, te vas a sourceforce.net y aquí tenemos las tres plataformas de desarrollo normalmente que tienen el sistema operativo las personas. Tenemos gente que maneje Linux, ahí tienes el archivo, personas que en su mayoría manejamos de forma popular Windows 10, ahí tenemos el archivo de descarga, y aquellos que tengan Mac, aquí también tienen sus archivos. Si hay alguien que tenga Chromecast, hay que descargar GNU Linux también, por si alguien tiene por ahí esa plataforma de sistema operativo, hay que descargar esta opción. Entonces, si yo que tengo Windows, que la mayoría lo quiero, le doy clic ahí, espero unos segunditos y se descarga el software. Con eso me va a dar la ventanita de descarga y ya lo guardo en mi computadora. ¿Okay? Cuando lo instales, en la barra de búsqueda le pones la palabra Saint, abres el software y ya vas a tener exactamente la misma ventana que viste hace un momento. ¿Sale? Nada más que esta es de manera local, la que está instalada, y la otra es en línea. Cualquiera de las dos que prefieras trabajar sin ningún problema. Dudas, preguntas, comentarios generales. Bueno, grupo, necesito que se pongan la pila y ya para la próxima sesión quiero ver instalado su Zane o que ya sepan abrir de manera online el programa. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar haciendo ejercicios ya un tanto más ya del tema de programación orientado a pseudocódigo, y pues la idea es de que ustedes se vayan formando el hábito y la practicidad para desarrollar este tipo de archivos. ¿Ok? Bien, revisando, atención, pongan atención, despejen sus micros para poder pasar asistencia y nada más hacer una observación. Ojo, mira, en el tema del trabajo en clase, veo que aquí en el documento de Word ha sido muy poca gente, o la mitad más bien, quienes me han entregado sus productos. Cada quien sabe qué es lo que ha entregado. Se le solicitó un documento en Word, en una cuartilla, donde se documentara texto parafraseado en base a un tema que es la educación a distancia. Entonces, todavía me faltan 16 personas. Esas 16 personas, al igual que en Excel, que también tengo conflicto, que tengo casi los mismos números, 16 se entregaron, 17 todavía faltan, necesito que lo entreguen cuanto antes. Voy a dar unas fechas extraordinarias hasta el día 10. El 9 y el 10, a más tardar el 10 a las 12 de la noche, tienes como hora límite para poder integrar los productos faltantes de la semana 1. ¿Sí escucharon bien? Ok, entonces se los encargo mucho porque prácticamente a fin de mes ya tenemos que tener la primera evaluación. ¿Sí?
O sea, hace que ya nos interesa prácticamente que los chavos elaboren rápidamente las cosas en tiempo, que se organicen para que puedan entregarme las cosas. No importa si Classroom se los maneja como fecha de entrega tardía, no importa. Las fechas de entrega tardía, pues ya déjenlas así. Obviamente voy a penalizar un poquito ese aspecto porque pues bien por aquellos que entregaron en fecha, malo por aquellos que todavía están entregando en fecha posterior, pero se les recibe su trabajo para que obtengan una calificación, que en base a la calidad, pues vamos a saber qué escala les estamos dando. Pero todavía estamos con el ánimo de recibir sus productos. Classroom no te va a denegar la apuesta del archivo, siempre lo va a colocar, pero va a haber un mensaje especial como entrega tardía. Recuerden no hacer documentos apócrifos, no copiar y pegar lo primero que encuentres. Eso, recuerden que ya por ahí tengo uno que otro alumno identificado de algunos grupos que sí me lo están marcando como documentos malogrados, ¿no? Entonces, les encargo mucho esa parte para que tengan el tiempo de desarrollar su actividad sin mayor problema. Bueno, paso lista si no hay problema, si ya no hay dudas, paso asistencia, dejen localizo su grupo, ustedes son el 310, ¿verdad? Ok, sí, sale, 310, vamos a ubicar el grupo aquí, ahí estás, acá. Es que ese botón. Bueno, dejo de compartir para que pase lista, porque si no, ese botón me estorba. Muy bien, y 310 sale. ¿Ya abrieron sus micros? Abusados. Ahí va. Bien, 310. Voy a pasar entonces lista para que lo tengan ahí. Doble lista porque bueno, la doble lista no porque ya los tengo aquí integrados desde un primer punto. Aquí ya lo tengo y hoy estamos a 8, entonces vamos a insertar a la derecha el 8. Bien, empezamos con Jiménez Retana, ¿estará por ahí? Muy bien. Escobar Velázquez, gracias. Jiménez Salazar, ok. González Ballín, González Ballín, ok, gracias. Ángeles Martínez, García Reyes, López Martínez, López Martínez Jocelyn, ok. Oh, muchas gracias, gracias. Rojas Rosales, gracias Armando. Cetina García. Cierto. Espérame. Es que sí son García los dos, ¿verdad? Ok. Sí, a ver, José Francisco. Y Cetina García, Diego. Gracias. Juárez José Alan. Josué. Creo que no anda por ahí. Campec Morán. Gracias, Morán. Luego, Paula Yamilet. Gracias, Yamilet. Sara González. Creo que no. Ok, gracias. Sánchez Diego. Sánchez Diego, no. Tania Berenice. Tania, no. Lozano Mendoza. No. Núñez Herrera. No. Ok. Rojas García. Bien. Ok. Y García Infante.
García Infante, no. Muy bien. Vázquez Valle, tampoco anda por ahí. Lujano, Lujano, ok. Martínez Chirinos, eso es, gracias. ¿Alguien que haya faltado, por favor? A ver, vamos por partes. ¿Están en lista? A ver, dime tu nombre, por favor. Ávila Rivera. Ok. Lo que acontece es lo siguiente. Miren, aquellas personas que no han escuchado su nombre es porque necesito que a través de este apartado que es la bienvenida, la segunda opción, llenes este formulario. Este es el formulario que necesito que llenen. Si ustedes no han llenado ese formulario, no los puedo ver en línea, al menos en mi lista. O sea, los puedo ver en la lista oficial, pero esa lista oficial es para otras cosas, es para poner nada más las evaluaciones. Mi lista real, la que estoy ahorita trabajando en línea, es a partir de que los alumnos o alumnas hayan llenado este formulario. Si ustedes no lo han hecho, yo recomiendo que lo hagan ahorita, en este momento, en el transcurso de la mañana, para que rápidamente yo les pueda colocar su asistencia. De lo contrario, no los voy a poder ver de este lado. ¿Sí? Entonces, les encargo esta parte para que lo hagan y ya los tenga aquí lo más pronto posible. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Los únicos chicos que faltaron es que ya están aquí en lista. Lujano, Vázquez, García Infante, de ahí me voy arriba. Lozano Mendoza, Tania, Sánchez Diego, no vimos a Juárez tampoco, a Jiménez Salazar y ya. Son las únicas personas que faltaron, que no las escuché, pero que bueno, se les va a subir el video, ya saben, se les sube el video a plataforma para que sepan bien detalles de lo que tienen que hacer. Y los demás que faltan, por favor llenen el formulario que les indico. ¿Alguna duda? ¿Algo más? Bueno, muchachos, muy bien, me parece perfecto. Este, mm, algo más. Recuerden que ya para la próxima clase, ya para las próximas clases, sí ya va a ser necesario que estemos conectados, probablemente ya con cámara. Entonces, trato de hacer las cosas dentro de nuestro horario de clase porque no quiero que se junten con otras actividades. La pregunta es, en general al grupo, ¿han tenido frecuentemente videollamadas o conferencias con sus otros profesores? Ok, perfecto. De manera semanal, ¿verdad? Ok, está bien. Entonces, no quiero yo estar inmiscuido en otros horarios para no perturbar, pero sí digo que si nuestro horario es a las 7 tenemos que estar activos ya con cámara. En esta ocasión, ahorita, bueno, también uno que está medio enfermo, pero ya para la próxima sesión ya debemos de estar con camarita. Si hay alguna situación particular, pues ya me lo comentan para que yo lo tenga en cuenta. Suerte y nos estamos viendo, chicos. Bye, que estén muy bien. Gracias. Bye, muchachos. Que estén bien.